Muy buenas noches. Un gusto que nos acompañen hoy, 21 de junio del 2023, en esta sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Hoy tuvimos la oportunidad de que da inicio el 48º curso internacional de Medicina Interna en la ciudad de Guadalajara. Hemos tenido la oportunidad de gozar de diferentes y grandes profesores de la medicina interna y de otras subespecialidades. Así como vamos a tener hoy el privilegio de tener un gran ponente, el doctor Juan Fernando Góngora Rivera, y en la coordinación nos acompañará la doctora Cristina Guerrero de León. A nombre de todo el consejo directivo a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza y de todos los que conformamos la administración 2023, me es un privilegio poder darles la bienvenida a esta sesión. Quiero agradecer siempre su compañía. Sé que nos acompañan de diversos estados de la República Mexicana, así como de algunos países hermanos. Hoy quiero hacer un preámbulo para hacer un hincapié en cómo hemos visto en los últimos 10 años la evolución tecnológica, diagnóstica y terapéutica que nos ha conllevado a mejorar las complicaciones o estatus que los pacientes que nos han acompañado y nos han enseñado a sufrir eventos vasculares, isquémicos, así como algunas otras situaciones que generalmente dejaban un mal sabor de boca en su conclusión. Vamos a tener una plática muy interesante con el doctor Juan Fernando Góngora Rivera, quien es especialista en neurología y tratamientos neurovasculares por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. Fue presidente de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular y es director del programa neurovascular y unidad de ictus en el Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Góngora hizo un máster en Ciencias Médicas y Enfermedades Neurovasculares por la Universidad de París y además tenemos el privilegio que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, de la CONACYT. Hoy el doctor Juan Fernando Góngora nos va a dar la oportunidad de actualizarnos sobre las terapias de reperfusión cerebral en el ictus isquémico. Adelante, doctor, por favor. Hola, muy buenas tardes. Gracias al comité organizador del Colegio de Medicina Interna de México por esta amable invitación a participar en sus sesiones mensuales, en particular a la mesa directiva. El tema que voy a compartir con ustedes es sobre la actualización en las diferentes terapias de reperfusión en el tratamiento del ictus isquémico. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y bueno, pues a modo de introducción, recordemos que cuando hablamos de la enfermedad vascular cerebral, estamos hablando de una patología que representa una de las principales 5 causas de mortalidad en todo el mundo, que 2/3 partes ocurren en países en vías de desarrollo o en países emergentes como el nuestro, y que cada 2 segundos ocurre un evento de este tipo en todo el mundo. En nuestro país, las estadísticas nos mencionan que hay alrededor de 230 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 35 años y que si hacemos un cálculo aproximado por el total de población arriba de 35 años, tendríamos alrededor de 95.000 casos por año. El 10% de los pacientes fallecen durante su hospitalización. La mayoría tiene secuelas que le incapacitan funcionalmente, y esa es una de las principales razones por las que la terapia de reperfusión es muy importante, ya que reduce estas secuelas. Por otro lado, el manejo de la rehabilitación y del cuidado de los factores de riesgo después de un evento vascular es muy importante también, ya que en nuestro país la mortalidad se incrementa hasta el 30% en el primer año de vida posterior al evento vascular. También, como un reto en esta época, es reducir las desigualdades en el manejo del evento isquémico entre las diferentes regiones y estados del país, pero también
al interior de un estado entre hospitales públicos y privados y, por supuesto, más difícil aún, el disminuir la diferencia entre el tratamiento del área urbana y el área suburbana. Hablando de costos, y en forma muy breve, podemos decir que el costo de la enfermedad vascular cerebral se incrementa año tras año en todo el mundo y México no es la excepción, pero que generalmente cuando hablamos de costos, estamos incluyendo los costos de hospital, el costo de la atención médica, el costo de los exámenes de laboratorio, el costo dependiendo de cuál es la mortalidad hospitalaria. Sin embargo, muchas veces no tomamos en cuenta el costo indirecto, que quiere decir la pérdida laboral de esa persona, pero también la influencia que hay alrededor de la familia para poder llevar el cuidado del familiar con un déficit neurológico en un lugar o en un país en donde no tenemos una infraestructura para el apoyo del paciente a largo plazo con una secuela. Entonces, el costo indirecto seguramente es varias veces superior al costo directo de la atención de la enfermedad y es debido a eso que la reducción de las secuelas es muy importante a través de la mejor terapia médica posible durante la etapa aguda del infarto. Definitivamente, el pronóstico de la enfermedad vascular cerebral ha cambiado en forma radical debido a los avances en la reperfusión, tanto a través de la administración de un trombolítico intravenoso, es decir, la trombolisis sistémica, como también a través de las nuevas técnicas de reperfusión con catéter en hemodinamia, conocidas como trombectomía. La trombolis intravenosa no es nueva, hemos hablado de este tema desde hace muchos años, fue considerada una terapia con un nivel de evidencia 1 después de la publicación en el año de 1995, en donde la ventana de tratamiento era de 3 horas. Posteriormente, en el año 2009, esta se incrementa o aumenta hasta las primeras 4 horas y media, y este tiempo de 4 horas y media es considerado todavía la ventana estándar para la trombolisis sistémica, que en muchos hospitales afortunadamente ya es parte del tratamiento convencional, pero aún hay muchos centros hospitalarios en donde apenas estamos integrándola como una rutina de tratamiento y en particular me refiero a hospitales de segundo nivel o inclusive en aquellos hospitales que están fuera del área metropolitana. Digamos que el primer paso es lograr que el paciente llegue temprano a un tratamiento a través de la información en la comunidad, a través de un buen triage en los servicios de urgencias. Y el segundo paso es lograr que esta ventana de tratamiento convencional de 4 horas y media sea un estándar de tratamiento médico en el infarto cerebral. Pero debemos de recordar que el tratamiento de trombolisis ya ha rebasado esta ventana. Por ejemplo, cuando un paciente despierta con un déficit neurológico, en muchas ocasiones consideramos que el paciente pudiera estar fuera de la ventana, pero si en nuestro hospital tenemos la capacidad de hacer un estudio de imagen más allá de la tomografía, que es el método de imagen convencional para el tratamiento en la ventana de 4 horas y media, nosotros podemos ofrecer inclusive una trombolisis sistémica si tenemos una resonancia magnética. La resonancia magnética nos ayuda a precisar el tiempo de evolución que tiene el infarto. Recordemos que si vemos una lesión isquémica en la imagen de difusión, como es la imagen que vemos abajo a la izquierda, pero esa misma imagen no se refleja todavía en la secuencia del T2 FLAIR, que es la que vemos abajo a la derecha, entonces ese paciente está en la ventana de tratamiento de las 4 horas y media, porque tarda ese tiempo en verse en el T2 FLAIR. Entonces, como pasa en la gran mayoría de los pacientes que despiertan con un déficit neurológico, este ocurre en los 60 minutos previos a ese despertar. Cuando llegan a un hospital en forma inmediata y hacemos una resonancia magnética simple, sin contraste, y revisamos la secuencia de difusión y la secuencia de T2 FLAIR, podemos confirmar que efectivamente aún no han pasado las 4 horas y media y que podemos trombolizar con seguridad con un medicamento
intravenoso sistémico, en este caso el RTPA, a la dosis convencional de 0,9 miligramos por kilo, el 10% en bolo y el resto en 1 hora. Este es un gran avance en ampliar a la población que se puede beneficiar de la trombolisis sistémica. Otro avance es que si tenemos además la posibilidad de hacer estudios de perfusión, me refiero a un TAC con contraste y medida de la perfusión, al igual que una resonancia con contraste y poder hacer resonancia por perfusión, y nos permite medir la penumbra isquémica, que sería la diferencia que hay en el volumen entre la difusión y la resonancia por perfusión, o bien la medición en el TAC por perfusión entre el core y el Tmax. Este volumen, esta diferencia, si es superior a 10 mililitros y el centro del infarto o el core es menor a 70 mililitros, es decir, menor a 1/3 del volumen total de la cerebral media, entonces podríamos ofrecer trombolisis intravenosa, inclusive hasta una ventana de más de 4 horas y media, con un límite de 9 horas. Es decir, mencionar la posibilidad de una trombolisis hasta 8 o 9 horas después del inicio de los síntomas es también un gran adelanto en la capacidad de ofrecer la trombolisis sistémica a más población. Entonces, recordemos que un ataque simple nos ayuda a la toma de las decisiones para una ventana convencional de 4 horas y media, que la resonancia magnética cerebral simple, viendo difusión y perfusión, difusión y flare, nos permite dar trombolisis sistémica al wake-up stroke o el infarto del despertar, y con perfusión podemos ampliar la ventana hasta 9 horas inclusive. Aún a pesar de estos adelantos en la tecnología y en los criterios para poder seleccionar una población que se beneficie con trombolisis sistémica, aún a pesar de todo esto, aún nos queda una población que damos trombolisis intravenosa y por algunas de estas circunstancias no se beneficia. Por ejemplo, primero porque llegan fuera de ventana, llegan tardíamente, como muchos pacientes, lamentablemente aún llegan a hospitales de tercer nivel o a hospitales de segundo nivel que tienen la capacidad de dar trombolisis intravenosa. Por otro lado, cuando hay un trombo proximal grande, la posibilidad de una recanalización con un trombolítico sistémico es menor y por lo tanto podríamos beneficiarlo con una tecnología de terapia endovascular, es decir, con cateterismo. También es cierto que si el paciente tiene un gran déficit neurológico con un infarto muy grande, mayor a 1/3 de la cerebral media o cercano a los 2/3, y con un puntaje en la escala clínica del NIH superior, por ejemplo, a 25 puntos, entonces el riesgo de una conversión hemorrágica es mayor. Con todos estos factores es que desde hace ya cerca de 25 años se ha estado trabajando en las terapias de recanalización intraarteriales. Esto tampoco es nuevo. Desde este tiempo, desde los años 1997 y 1998, se hacen las primeras publicaciones de éxito del uso de una trombolisis intraarterial con prouroquinasa, en donde, comparándola contra el placebo, era superior en la tasa de recanalización. Es decir, aunque la prouroquinasa no se usa actualmente, podemos decir que fue la primera prueba de eficacia de una recanalización intraarterial. Después vinieron los dispositivos, los lazos que se usan todavía en la vía periférica, fueron los primeros que usamos y me tocó usarlos en la época de mi formación como médico de neurología intervencionista, pero esto han ya pasado desde su primer uso a la fecha más de 25 años, con un cambio de dispositivos cada vez más navegables, cada vez con mayor capacidad de atrapar el trombo, y actualmente la tasa de recanalización supera el 80%, lo cual habla de terapias muy eficaces en atrapar el trombo intraarterial. Y desde los años del año 2009-2010 era muy evidente que la variable más importante para
lograr una mejoría clínica en la recuperación al mes y a los 3 meses era sin duda por encima del NIH con el cual llegaba el paciente, por encima de la edad del paciente, era el tener o no una recanalización vascular. Es decir, la recanalización o la revascularización era la variable que aumentaba hasta 20 veces la posibilidad de una recuperación funcional y por lo tanto la posibilidad de que el paciente se recupere en su vida social, laboral y familiar. En esta época parecía que todo iba muy bien, pero no puedo dejar de recordar el año 2013, cuando salen dos trabajos simultáneos en el New England, el IMS-3 y el Síntesis, que pues fue un balde de agua fría para la comunidad médica y en particular para los que tenemos entrenamiento en terapia endovascular, porque el IMC3 decía que no había una diferencia entre el tratamiento endovascular y usar solo un trombólítico sistémico. Y el Síntesis decía lo mismo. Y esto se debía a que en esa época, primero, aún no teníamos los dispositivos de última generación para poder atrapar el trombo, en primer lugar. Todavía se usaban técnicas combinadas, todavía se usaban técnicas de puro trombolítico interarterial o dispositivos más rudimentarios. Y para entonces estaba obviamente en su máximo avance la terapia trombolítica sistémica. La selección, los criterios de selección no estaban bien precisos todavía para poder ofrecer la terapia endovascular, pero sí muy precisos para la terapia sistémica. Entonces estos estudios demostraron que eran prácticamente equivalentes y no se veía de primera instancia que podían ser superados. Sin embargo, al analizar detenidamente estos estudios, era evidente que la selección de los pacientes no era la correcta. Y una de las razones por las cuales no era correcta es porque se veía más al parénquima del cerebro en estudios de imagen, como por ejemplo tomografías, y no se veía el sitio de la oclusión vascular. Pues una de las cosas que se aprendieron con estos estudios es que era importante no solo ver el parénquima con un estudio de imagen, como en caso de una tomografía, no solamente ver signos tempranos, sino también buscar el sitio de oclusión a través de estudios con contraste como una angiotac, o a tratar de hacer más sistematizado la lectura de la tomografía simple a través de escalas como la escala Aspect, en donde tenemos un puntaje de 0 a 10. 10 es un ataque prácticamente de imagen de aspecto normal y se va restando un punto conforme veamos cada una de las 10 áreas señaladas en el aspecto con datos clínicos, radiológicos tempranos de un evento isquémico. Pero otra variable que aprendimos a analizar es la colateralidad. Antes creíamos que si había una oclusión con una alta colateralidad, podríamos dejar al paciente a la evolución natural. Y en realidad era lo contrario. Cuando veíamos una oclusión proximal y había una buena colateralidad, significa que la colateralidad nos estaba dando tiempo para actuar, tiempo para llevar al paciente a una sala de hemodinamia, tiempo para abrir la arteria, gracias a que la colateralidad mantiene al tejido cerebral en un estado de oligoemia, que finalmente ese es el área de penumbra, que aunque puede manifestarse clínicamente, todavía se puede salvar generando una recanalización combinada con terapia sistémica y trombectomía endovascular o con solo trombectomía cuando nos salíamos de la ventana de tratamiento. Entonces recordemos que hay que ver parénquima, hay que ver el sitio de oclusión en las arterias, hay que usar escalas estandarizadas como la escala Aspect y hay que ver la colateralidad cortical a través de los estudios de angiotomografía y más recientemente también a través de los estudios de angioresonancia. Veamos un caso clínico, un ejemplo de algo de lo que he mencionado. Esta es una mujer de 47 años que fue al final de todo diagnosticada con un foramen oval permeable y un síndrome antifosfolípido primario y que llegó con una evolución clínica fluctuante. Finalmente en urgencias se sumaron 16 puntos en la escala del NIH, que si recordamos es una escala para medir el estado clínico del paciente y tener arriba
de 12 puntos, ya estamos hablando de un infarto cerebral severo. Este paciente en esa época aún todavía no habían la nueva generación de los stents, pero ya usábamos stents muy parecidos. En este caso fue un stent de marca Elvis, el cual se abrió parcialmente en el sitio de oclusión, que aunque no fue diseñado para ello, podíamos arrastrar el trombo y abrir la arteria en forma completa, como se puede ver aquí en esta imagen. Aquí tenemos al stent abierto en el sitio de oclusión. Aquí vemos ya la arteria recanalizada con un stent que no era diseñado para eso, pero que ya usábamos, en todo el mundo usábamos esto ya, esperando la generación del stent Retriever, cualquiera de las marcas más usadas. Y esta paciente mejoró del NIS de 16 puntos a 2 puntos al egreso hospitalario. Vino inmediatamente ya, unos años después, la aprobación de los nuevos dispositivos de trombectomía, tanto de las dos marcas más usadas son estas, Olite y Trevo. Ahora hay un poquito más de opciones. Y la importancia de esta tecnología es que tienen una gran navegabilidad, una capacidad de atrapar el trombo mucho mayor. Podemos llegar al interior de las arterias intracraneales utilizando catéteres con un lumen más amplio. Entonces, atrapamos el trombo con mayor facilidad. Esto tenía que ser en los años entre el año 2010 y 2015, tenía que ser probado, es decir, no bastaba con ver la imagen mejor, con ver la arteria recanalizada, sino demostrar el beneficio clínico del paciente. En este estudio, el estudio Trevo, comparamos los dispositivos que se usaban en ese momento, que eran el Mercy, que era un dispositivo en forma de sacacorcho, y el Trevo, que era un dispositivo en su primera generación como un stent que se abría y podía atrapar el trombo en su interior. Y vean cómo la tasa de recanalización es mayor en el grupo Trevo, es decir, hasta 86% contra un 60% en Mercy, que ya en esa época era muy alto, pero fue superado por la nueva tecnología del stent, el Triver. Pero esto no solamente era en términos de angiografía, es decir, ya había claridad en una recuperación funcional a 90 días de 40% contra solamente el 22% con el uso de Mercy. De tal manera que el objetivo clínico se cumplía en este estudio. Y así como este, hubo otros que compararon otros dispositivos. Pero posiblemente el gran avance en la terapia endovascular ocurrió con una serie de estudios que también fueron publicados prácticamente en forma simultánea en el año 2015. Y este fue el primero de ellos, el Mr. Clean, que tenía como finalidad abrir la ventana un poquito más, es decir, hasta 6 horas en los pacientes, tratando de ofrecer a los que llegaban en la ventana convencional de 4 horas y media el tratamiento de trombolisis intravenosa, pero dar espacio hasta 6 horas para hacer una terapia de trombectomía endovascular. Es muy interesante que la escala de NIH como criterio de inclusión no era muy alta, inclusive con 2 puntos o más, tenía que ser más de 2 puntos, pero algo muy relevante es que tenían que tener claridad en el sitio de oclusión. La arteria carótida interna intracraneal en su segmento distal ocluida, o bien los segmentos proximales de la cerebral media o de la cerebral anterior como los más comunes. Este estudio demostró, después de 500 pacientes randomizados, que la terapia combinada intravenosa y trombectomía endovascular superaban al uso convencional de solo la trombolisis intravenosa, en donde se usaba la trombolisis intravenosa en las primeras 4 horas y media y se empleaba el margen hasta 6 horas para el tratamiento complementario endovascular, consiguiendo un 81% de mejoría clínica al uso de la trombectomía de recanalización. Entonces, es
con un beneficio claro a los 90 días de seguimiento. Podemos ver aquí que el 33% de los pacientes tuvieron una recuperación funcional con un ranking de 0 a 2 a 90 días y solamente el 20% con solo trombosis intravenosa recuperando un ranking de 0 a 2. Así como este estudio, el Mr. Clean, vinieron después el Sweet Prime, el Extend, el Escape, el Revascat y el Trace. Y todos ellos fueron positivos a favor de la terapia combinada, que al unirlos en un metaanálisis publicado en el año 2016, el ERMS, se demostró que había, en términos generales, una recuperación funcional a 90 días de 26% con el uso de la terapia trombolítica sistémica, pero hasta del 46% en el uso de la terapia combinada, casi el doble. Y el número necesario a tratar para disminuir un punto en la escala de ranking, que es la escala funcional que usamos habitualmente, se ocupaban solamente 3 pacientes. O sea, 1 de cada 3 tenían una recuperación funcional y 1 de cada 8 lograba una independencia completa a los 90 días. Con todo esto, la terapia endovascular en una ventana de las primeras 6 horas después de trombolisis intravenosa se convirtió en un estándar de oro para el manejo del infarto cerebral, recordando que hay una selección más estricta por criterios de qué paciente se beneficia o no de esta terapia combinada. Pero no solo eso, se han reportado información adicional sobre este tema. No solamente se trata de que se seleccione bien al paciente, sino recordar que las escalas por imagen, como en este caso la escala ASPEC, que tiene estas 10 regiones, también es un predictor de respuesta. Es decir, si usamos, por ejemplo, si analizamos a este grupo de pacientes donde se usó la terapia combinada contra la trombolisis sistémica, vemos que cuando el ASPEC es un ASPEC de 8 o más puntos, que es el que está aquí abajo, es decir, pacientes con eventos isquémicos visibles de menor tamaño, pues la diferencia en el beneficio es mucho mayor entre la terapia combinada y la terapia sistémica. Cuando el ASPEC es más pequeño, es decir, el infarto es un poco más grande visiblemente, sí se observa el beneficio claramente, pero el beneficio es menor que cuando el ASPEC es arriba de 8 puntos. Es decir, la escala de ASPEC sigue siendo un predictor de respuesta. No solo eso, sino que si vemos el sitio de oclusión, también es un predictor de respuesta. Por ejemplo, si la zona afectada es una oclusión proximal en la arteria cerebral media, la respuesta es mucho mayor, es decir, es más favorable que si fuera un sitio de oclusión en la carótida interna intracraneal o bien en un segmento más distal. Es decir, así como el ASPEC es un predictor de respuesta, el sitio de oclusión de la arteria también es un predictor de respuesta. Y probablemente uno de los marcadores más relevantes en términos de predicción de respuesta a la terapia combinada es la colateralidad. Vean que cuando hay una excelente colateralidad, aun a pesar de tener una oclusión completa proximal, la respuesta en la recuperación funcional es mucho mayor que cuando no hay una colateralidad en el paciente con el mismo sitio de oclusión vascular. Entonces, la colateralidad visto en un angioTAC o en una angioresonancia nos permite predecir una mejor respuesta a la terapia combinada. Por eso ahora usamos escalas como la que aparece en pantalla, donde damos un puntaje de 0 si no vemos vasos sanguíneos distales a la oclusión, y si vemos vasos sanguíneos distales a la oclusión, damos un puntaje de 1 a 4, entre mayor sea el puntaje, mejor es el pronóstico del paciente. Una pregunta inmediata es, ¿cómo es posible que veamos colateralidad vascular cortical si hay una oclusión proximal? Recordemos que la colateralidad cortical puede ser dada
por las colaterales leptomeningias en la parte superior del cerebro, la unión entre la cerebral anterior y el territorio de la media, o entre el territorio de la cerebral posterior y la cerebral media. Entonces, esta colateralidad se puede estar llenando en forma retrógrada y es como una forma de mantener el tejido todavía salvable, pero es limitado su duración. Si no hacemos nada y no abrimos la arteria, esta colateralidad deja de ser eficaz y el infarto se extiende después de las primeras 24 horas. Entonces, la colateralidad es como una oportunidad de abrir el vaso sanguíneo. Y esto que estoy mencionando fue demostrado a través de estudios de difusión y perfusión, pero también a través de estudios de colateralidad vascular en dos trials muy importantes, el Diffuse 3 y el Down. ¿Por qué son muy importantes estos estudios clínicos? Primero, porque se atrevieron a ampliar la ventana de tratamiento más allá de 6 horas. Es decir, ya había criterios bien establecidos de el beneficio en las primeras 6 horas, como son NIH arriba de 10 puntos, el ASPEC arriba de 6 puntos, haber recibido una trombolis intravenosa en las primeras 4 horas y media, y que tengamos una oclusión proximal, particularmente de la carótida interna distal o cerebral medio. Con esto, el número necesario a tratar era de 4 a 9 en las primeras 6 horas. Pero, ¿qué pasaba después de 6 horas? Bueno, pues vinieron estos estudios, el Diffuse 3 y el Down estudiaron la ventana hasta 16 horas de evolución y el Down inclusive lo extendió hasta 24 horas. ¿Qué nos dice el Diffuse 3? Bueno, primero, incluyó pacientes de 6 horas a 16 horas de evolución del inicio de los síntomas, pero tenían criterios estrictos. El centro del infarto tenía que ser menor a 1/3 o menor a 70 mililitros. Tenía que haber una penumbra en donde era evidente que había tejido salvable superior o igual a 15 mililitros y que era evidente el sitio de oclusión tanto en la carótida interna distal como en la cerebral media. Ellos incluyeron a 182 pacientes, 92 en terapia eh, endovascular. Aquí no hubo terapia intravenosa sistémica porque eran más de 6 horas, contra el mejor tratamiento conservador médico. Y es interesante que aún en estos pacientes, después de 6 horas, era evidente el beneficio clínico del uso de la terapia endovascular sobre la terapia conservadora, logrando rankings de 2 o menos en un porcentaje muy grande de pacientes comparado contra los que recibieron terapia médica. Por lo tanto, el OR era básicamente triple de mejoría en el uso de la terapia endovascular. ¿Qué pasó con el Down? El Down, la ventana era de 6 horas hasta 24 horas. El Down también era estricto en pedir algunos criterios, como una oclusión proximal visible, un NIH de 10 puntos al menos, pero ellos aparte separaron arriba de 80 años y abajo de 80 años. Esto es bueno porque casi todos los estudios no trataban al paciente arriba de 80 años. El Down se atrevió a tratarlos, pero pidió zonas de infarto en la difusión más pequeños y con el NIH arriba de 10 puntos. Y aún en esta población de alto riesgo se logró ver un beneficio en el uso de la terapia con trombectomía sobre la terapia conservadora. Hay que recordar que tanto el Diffuse 3 como el Down usaban los dispositivos de última generación, que son los stent retriever, para poder abrir el vaso. Y vean cómo hay una mejoría clínica con un ranking de 0 a 2 de prácticamente el 50% de los pacientes que fueron a trombectomía contra solo el 13% de los que fueron en el grupo control. Muchos pacientes de ellos, casi el 60% en global, tenían los infartos del despertar. Es decir, no había, habían pacientes en donde el tiempo de evolución era un poco más dudoso. Y el número necesario a tratar fue de 2.8, y ese es un número necesario a tratar de los más bajos en toda la medicina, es decir, en donde 1 de cada 3 se recupera clínicamente a los 3 meses recibiendo terapia con trombectomía. Veamos que esta estrategia con un stent retractor de coágulo
también ya evolucionó a otras más. Por ejemplo, esta es una estrategia con catéteres de luz amplia que ya son navegables hacia los vasos intracraneales, se posicionan enfrente del trombo, se hace una aspiración y esta aspiración logra atrapar el trombo y traerlo a un dispositivo extracorpóreo que nos permite abrir la arteria. Este es un ejemplo. Este estudio lo que hizo fue comparar esta estrategia de aspiración contra la estrategia del stent retractor o stent retriever. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que demostró que eran equivalentes prácticamente. Se podía usar la aspiración o se podía usar el stent. Entonces ya teníamos en ese momento dos estrategias que podían ser útiles en los pacientes, con pocas diferencias o sin diferencias desde el punto de vista de la recanalización, pero que en unos pacientes técnicamente pudiera ser más fácil una o la otra. Pero además, después de este estudio, se demostró que podían ser complementarias. Este es un ejemplo de ello. Pues este es un paciente de 54 años, hipertenso, con 4 horas de evolución, 18 puntos en el NIH, en donde en un ataque a las 5 horas se encuentra una arteria de 6 puntos, y vean cómo la arteria se encuentra ocluida aquí en la porción distal de la carótida interna, la cerebral anterior está ocluida en el segmento A1-A2, la cerebral media completamente en el segmento M1, y en este caso se usó pura aspiración con la técnica eh, usando catéteres penumbra y con la técnica de aspiración, y vean los trombos que pudimos sacar y la recanalización completa de este vaso sanguíneo. Aquí no se usó otra estrategia más que la aspiración. Pero hay otros pacientes que requieren la terapia combinada. Aquí vemos un caso de un hombre de 68 años, hipertenso y cardiópata, que llega con 22 puntos a las 6 horas. Se hace aspiración primero en la carótida interna, porque ven la carótida interna, aquí vemos la carótida común, la interna, y vean que hay una oclusión aún antes de la entrada al cráneo. ¿Sí? Aquí hay un trombo en el segmento intrapetroso. Se hace aspiración del trombo en el segmento intrapetroso. Finalmente, después de hacer aspiración, se hace evidente que continúa un pedazo de este trombo en la segmento en T, en la carótida interna, que se la cerebral anterior, que cerebral media. Y lo que se hace en este segmento en T es hacer ahora sí la trombectomía con stent para completar la recanalización intracraneal. Entonces, las técnicas de aspiración con el stent retriever pueden ser complementarias en algunos pacientes, como en este paciente. Por lo tanto, hasta ahorita pareciera haber criterios establecidos para una recanalización abajo de 6 horas, en donde sigue siendo prioritario la trombolisis intravenosa o sistémica en las primeras 4 horas y media. Cuando hay una oclusión proximal, podría ser complementada con trombectomía. Si el paciente tiene de 6 a 16 horas, pues un wake-up, lo conveniente sería tener la posibilidad de evaluar colateralidad y el área de oligoemia comparando difusión-perfusión, la gran mayoría con infartos menores a 1/3 de su volumen. Y si tiene 16 horas a 24 horas, recordar que el centro del infarto debe ser más pequeño, y en esos casos podemos beneficiar al paciente hasta 24 horas de evolución. Todo esto ya con un nivel de evidencia 1 hasta 16 horas y un nivel de evidencia 2A hasta 24 horas, de 16 a 24 horas. Esto que acabo de mencionar es una realidad en el país, lamentablemente en centros muy específicos, pero esta publicación hecha por colegas, todos, la gran mayoría de ellos somos médicos internistas, neurólogos, intervencionistas, y publicamos una serie de pacientes en donde cuando tenemos el dispositivo del stent retriever, logramos recanalizaciones comparables a la literatura internacional del 86%. Cuando usamos otros dispositivos, entonces la tasa de recanalización disminuye, por supuesto, por eso la global fue alrededor del 70%. El gran problema que encontramos es precisamente que esto no se puede hacer todavía en todos los hospitales del país, más aún en hospitales públicos fuera del Distrito Federal es aún más complicado aún que haya el material para hacerlo, aún a pesar de que el especialista sí esté disponible. ¿Qué podemos decir entonces en términos de magnitud de efecto? Fíjense que la trombectomía
tiene un número necesario a tratar, eh, que ya repasamos, de tan solo 3. Esto es de los más bajos en toda la literatura, en toda la terapéutica médica, porque recordemos que la trombolisis intravenosa tiene un número necesario a tratar de 7 a 8. El uso, por ejemplo, de la warfarina, solo para compararlo, en la fibrilación auricular es de 41, y el uso de la aspirina como prevención secundaria del infarto del miocardio de 83. Es decir, es un número necesario a tratar muy bajo, por lo tanto, debería ser ya parte de una terapia estándar en los hospitales, al menos de tercer nivel en nuestro país. Ahora, a pesar de todo lo que ha ocurrido, aún todavía hay un alto porcentaje de pacientes que no reciben trombectomía. Y la pregunta es cómo ampliar aún más los criterios. Pues todavía hay muchas cosas por contestar, como pueden ser si deberíamos hacer trombectomía directa sin trombolisis, qué nuevos trombolíticos deberíamos usar antes de la trombectomía, es decir, qué pasa con los otros territorios arteriales, la cerebral posterior, el territorio vertebrovascular, qué hacer si el centro del infarto no es pequeño, es más de un tercio, qué hacer si tiene además de una oclusión, tiene una estenosis carotidia, qué hacer en pacientes arriba de 80 años, es decir, hay que hacerles trombectomía a todos o no, qué pasa con la neuroprotección, ya desapareció por completo o hay nuevos intentos de reiniciarla con nuevos criterios de utilización. De forma resumida, vamos a tratar de contestar esto que acabamos de mencionar. Primero, ¿qué hay como la trombectomía directa sin el uso de trombolisis sistémica? Pues aunque hay estudios, particularmente este en China, que nos pareciera que nos reporta una equivalencia entre la trombectomía y el uso combinado, en realidad es un estudio que aún no ha cambiado las guías. Las guías siguen siendo trombolisis intravenosa o sistémica como primer medida en la ventana convencional, y esto debido a que este estudio, que aunque reportó una equivalencia entre el uso de trombectomía directa contra el combinado, llamó mucho la atención la tasa de recanalización tan baja que reportó con el uso de la trombolisis intravenosa, que comparado con el resto de los estudios, pues obviamente no era muy lógico encontrar recanalizaciones de tan solo el 5% después de una trombolisis sistémica. Entonces, esto dejó un poco en duda el aspecto metodológico y tendrá que ser evidentemente confirmado o no en estudios posteriores. Con respecto al TNT-plaza, que es un nuevo trombolítico con menor riesgo aparentemente de transformación hemorrágica, aunque la alteplasa tiene un riesgo muy bajo de menos del 6% y solamente menos del 3% causan algún efecto sintomático. El TNT Plaza parece ser una buena estrategia a la dosis de 0.25 miligramos por kilo para la aplicación antes de una trombectomía, con tasas de respuesta muy eficaces, inclusive en este reporte superiores al uso del Alto Plaza. Por otro lado, una de los territorios más temidos en términos de evolución clínica es la oclusión del territorio basilar. Y esto es muy interesante porque parecería lógico que la trombectomía iba a ser la respuesta inmediata al tratamiento, pero no fue tan sencillo desde el punto de vista metodológico. Los primeros estudios, como este estudio, el BASIC, no demostró una eficacia entre la trombectomía y el tratamiento médico, y de nuevo, mucho tenía que ver con los criterios de selección de los pacientes. Este es un estudio reciente del 2021. El estudio BEST, que se publicó en esas mismas fechas aproximadamente, fue un estudio que aclaró algo muy importante. Dijo, en el análisis por intención a tratar, no encontramos una diferencia entre el uso de la trombectomía y el médico en el territorio vertebrovascular. Pero recordemos que hubo pacientes que tuvieron un cambio de brazo de tratamiento, es decir, unos eran asignados al grupo control, pero por circunstancias internas en los hospitales cambiaron a la intervención. Es decir, que si analizamos los resultados realmente con el tratamiento con el que al que fueron sometidos y no al que habían sido asignados, sí había una diferencia significativa a favor de la terapia endovascular. Entonces, quiere decir que el análisis por intención a tratar había anulado el efecto, y cuando era analizado según el tratamiento recibido realmente, sí había una diferencia significativa.
Y esto pues daba a la luz de que seguramente era cuestión de repetir los estudios. Y finalmente este nuevo estudio, el estudio Bausch, demostró significancia a favor de la trombectomía contra el control médico, y abrió ya con más claridad que la terapia endovascular sí es una terapia eficaz, y hay un par de estudios más que reportan y apoyan este resultado. De nuevo, hay que ser muy selectivos en la ventana de tratamiento, ya que eran pacientes tratados en el primer estudio de primeras 6 horas, y este lo amplió hasta las 24 horas, el estudio Bausch, pero con criterios de selección bien establecidos. Una de las grandes dudas es si realmente el paciente con un infarto grande, es decir, más de 70 mililitros, se beneficia o no. Y entonces hay estudios que parecieran que quieren cambiar totalmente las indicaciones, ¿no? Porque acabamos de decir que el beneficio se ve cuando el infarto es menor a 70 mililitros. Pero este estudio, el SELECT-2, dijo, a ver, vamos a intentar denotar solamente entre pacientes con infarto grande si se ve o no un beneficio. Es decir, dejar solo pacientes con infarto grande. Y bueno, pues interesantemente, aunque el beneficio fue marginal, sí hubo beneficio con la trombectomía contra el tratamiento médico, aún en pacientes con el core arriba de 50 mililitros y con aspect abajo de 6 en las primeras 24 horas. Es decir, aunque este estudio también requiere ser revalidado, porque es un estudio muy reciente del año 2023, pareciera que la terapia endovascular está tratando aún de ampliar más su ventana en pacientes con infartos un poco más grandes. Y todavía como controversias quedan varias cosas. Por ejemplo, los que muchos hemos experimentado la experiencia de entrar a un vaso, hacer trombectomía y el vaso se ocluye de nuevo. Entramos, hacemos trombectomía y el vaso se ocluye de nuevo. Y la razón de fondo es porque el paciente puede ser ese porcentaje de pacientes, que no es más del 10%, que tienen una estenosis intracraneal. Entonces la placa está inestable y forma trombo. En esos pacientes parecería que deberíamos de hacer angioplastía o dejar un stent, pero eso aún no ha sido probado en un estudio randomizado. Sin embargo, no es raro que tengamos experiencias como esta, donde un paciente se hace trombectomía, no se abre el vaso o se abre parcialmente, y tenemos que hacer una angioplastía con dispositivos como este, que es el dispositivo Comaneci, y que permiten dejar el vaso abierto cuando previamente lo abríamos y se cerraba, o lo abríamos y se cerraba, y entonces la angioplastía vino a resolver el tema de la recanalización después de la trombectomía. Otro reto es cuando vemos la oclusión de la arteria en un paciente en etapa aguda y resulta ser que tiene una suboclusión carotidia por una aterosclerosis extracraneal, y pues hay que tratar primero la estenosis carotidia, como lo hicimos en este caso, colocando un stent, y después vamos por el trombo de la arteria cerebral media con las estrategias que ya mencionamos previamente. Esta estrategia de trombolisis en oclusiones en tándem, pues es cada vez más utilizada. Pero hay retos muy semejantes a lo anterior, pero en mi opinión un poco más complicados cuando la causa no es aterotrombótica, es una disección arterial. Aquí vemos un caso de un paciente de 52 años, joven, que tiene una oclusión completa de la carótida interna por una disección carotidia. Este paciente recibió trombolisis intravenosa, pero cuando vimos que no hubo respuesta y entró a un procedimiento de hemodinamia, vimos que había una oclusión completa. Tuvimos que hacer aspiración primero, después al ver que había aquí una disección en la carótida, tuvimos que colocar un stent para poder tener camino hacia las arterias intracraneales. La arteria tenía una disección muy larga hasta la entrada al peñasco. Ya estando adentro tuvimos que hacer trombectomía con el stent y finalmente se logró una recanalización completa, pero dejando un defecto de llenado parcial por la disección, pero habiendo recanalizado la parte proximal con un stent. Este paciente se recupera eh, con rehabilitación posterior a este procedimiento. Y finalmente, ahora hay reportes de tratamientos de oclusión de grandes vasos en adultos arriba de 90 años. Pero ¿qué nos dice esto? Pareciera que rompemos hasta la regla del tiempo aquí.
Lo que quiere decir es que hay que tratar al paciente no bajo un criterio de edad, sino bajo un criterio de edad funcional. Si es un paciente añoso, pero independiente, fuerte desde el punto de vista en su salud, pues debería ser candidato a la oportunidad de abrir la arteria con técnica combinada o con técnica de tratamiento endovascular para poder lograr una recuperación funcional y que regrese a su independencia y a su vida laboral y social. En conclusión, podemos decir entonces que la trombectomía es un tratamiento eficaz para el infarto cerebral y hay evidencia científica suficiente para decirlo. El tratamiento combinado sigue siendo el tratamiento de primera elección, la trombolisis intravenosa en las primeras horas de evolución, el complemento con trombectomía en las primeras 6 horas e inclusive hasta las primeras 24 horas por niveles de evidencia 1 y 2A, y hay que pensar en ello en los pacientes que llegan al hospital, recordando que hay que hacer una selección con criterios precisos. Definitivamente el avance de la tecnología, el surgimiento de estos nuevos biomateriales va a ampliar su uso cada vez más y pues hay que hacer esfuerzos por hacer la realidad en cada uno de nuestros hospitales. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Que tengan todos buen día. Doctor Fernando Góngora, muy agradecidos por su presentación. Todo un privilegio el haber tenido esta gran ponencia. De veras que ha sido muy enriquecedora. Te saludamos también desde el inicio del curso internacional de medicina interna. Y para mí también es un gran gusto que nos acompañe la doctora María Cristina Guerrero de León, nuestra expresidente del COMINE, la filial del noreste de la República del Colegio de Medicina Interna. Así que los dejo para que se queden con sus preguntas y respuestas. Agradezco también a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales y de las líneas del colegio. Excelente, pues muchas gracias por la invitación al Colegio de Medicina Interna de México, doctor Constancio, doctor Luis Salgado. Siempre es un gusto participar con mi querido CEMIM, como yo lo menciono. Y pues felicitarte, Fernando, por tu excelente conferencia. De veras que desde que te conozco, que es cosa de siglo pasado, la neurología siempre ha sido algo que tú amas y lo demuestras con esta excelente conferencia que nos has impartido. Hay una serie de preguntas que me han llegado a mí al chat porque hay gente que está en nuestro Congreso Internacional y hay gente que está conectada. De hecho, tenemos 324 personas en línea que vieron tu conferencia y tenemos también gente que pues nos ve de otros países como son Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia. Realmente la gente está muy interesada en ver las conferencias que tenemos en CEMIM. Y aquí hay varias preguntas que tengo, de las cuales voy a empezar con una que me llama mucho la atención porque aunque muchos de nosotros no estamos viendo pacientes en el área de la neurología como es esta cuestión, cada quien tiene su diferente área. Aquí hay una que me parece muy importante para cualquiera de nosotros como médico internista, que es qué cuidados debe de tener un paciente que ha sido sometido a una terapia endovascular por un evento vascular cerebral isquémico. Después del procedimiento, ¿verdad? ¿Qué cuidados deben de tener estos pacientes o qué recomendaciones das tú para, digamos, una evolución exitosa, un seguimiento exitoso en estos pacientes? Gracias por la pregunta y gracias la asociación por la invitación, en especial al doctor Salgado, al doctor Ponce y por supuesto a ti, Cristina Guerrero, por la amabilidad además de ayudarme a llevar a cabo esta sesión. Como médico internista y neurólogo, pues es para mí un placer compartir mi experiencia con ustedes. En primer lugar, la terapia endovascular, como mencionamos en la charla, es una terapia que ha crecido muchísimo y que actualmente ha alcanzado ya un nivel de evidencia número 1 en el manejo en casos bien seleccionados del infarto cerebral agudo. Esto es en realidad un gran avance en el tratamiento del infarto cerebral y
Y cuando sometemos a un paciente en la terapia endovascular, sabemos que es un paciente que requiere cuidados especiales. La pregunta dedicada al cuidado post procedimiento podríamos dividirla en dos etapas. La primera es en el inmediato, es decir, cuando terminamos el procedimiento, el paciente generalmente se encuentra bajo una sedación ligera porque es raro que usemos una anestesia general como lo hacíamos en un principio. Habitualmente está bajo una sedación, le llamamos neuroleptoanalgesia. El paciente puede contestar preguntas, está tranquilo. Y lo que hacemos es el cuidado primero del abordaje, es decir, el sitio que usamos es la vía femoral y evidentemente hay que cuidar esa vía, habitualmente con una compresión ligera durante 1 o 2 horas, con un saco. Cuidamos que no haya cambios hemodinámicos que nos hagan pensar en que podamos tener alguna complicación, lo cual es muy raro. El paciente tiene que estar muy bien hidratado, habitualmente con soluciones isosmolares, un buen control de la glucosa, manteniéndola abajo de 180, porque aunque hayamos abierto el vaso y nosotros consideramos que se reperfunde el cerebro, el cuidado de la penumbra es el mismo. Es decir, aunque hayamos hecho una recanalización, mantenemos la saturación alta, mantenemos la glucosa bajo de 180, evitamos la hiper y la hipotensión. Y son pacientes que están habitualmente en una unidad de terapia intermedia, a veces en una terapia intensiva cuando el infarto es extenso, y ahí pueden estar 1 o 2 días antes de pasarlos al cuarto de sala general, y dependiendo de la evolución, pues es una decisión día a día, pues. Muy bien, excelente. Y otra pregunta aquí es, ¿cuál es el riesgo de recurrencia de un evento vascular cerebral en un paciente que ya tuvo un evento, que fue trombolizado o tuvo una terapia endovascular? El riesgo de recurrencia al año, ¿qué porcentaje puede recurrir? Fíjese, la pregunta es bien importante y se aplica a cualquier infarto cerebral. Yo creo que la respuesta más correcta es que tendría que decir que depende de la etiología. Cuando un paciente llega con un infarto cerebral, en realidad es un síndrome isquémico, no sabemos cuál es la causa precisa. Lo que hacemos en las primeras horas es básicamente buscar la reperfusión, es decir, recanalizar la arteria, y pues, lo hacemos ya sea en forma sistémica, en forma combinada, o cuando llega fuera de la ventana de tratamiento trombolítico sistémico, pues lo hacemos con trombectomía. Pero hasta ahí no sabemos la causa. Es decir, el paciente puede tener una oclusión arterial debido a un embolismo cardíaco, por ejemplo, en el caso de una FA paroxística, en el caso de un problema valvular, o puede tener una causa aterotrombótica porque tiene una estenosis carotidia severa con una placa inestable, o un estado procoagulante en el caso de un paciente con una enfermedad autoinmune, como síndrome de antiofosfolípidos, por ejemplo. El paciente puede tener una disección arterial asociada a un traumatismo menor, si tuviera algún defecto de la colágena desde el punto de vista genético, o una enfermedad de pequeño vaso si es hipertenso y diabético, dislipidémico mal controlado. Entonces, ¿cuál es el riesgo de recurrencia? Depende de que hayamos definido bien la etiología. Definitivamente, un paciente con infarto cerebral que se da de alta sin saber la causa va a tener una alta tasa de recurrencia. Por eso sería un trabajo desperdiciado, por decirlo de alguna forma, haber logrado una recanalización temprana, que el paciente se haya recuperado y darlo de alta de un hospital sin definir la causa, porque nos puede hacer cometer el error de dar, por ejemplo, un antitrombótico como aspirina, cuando el paciente en realidad tenía una FA paroxística, no la encontramos, no la tratamos y el riesgo es muy alto. Por ejemplo, en particular en la FA paroxística no tratada, el riesgo de recurrencia es el 30% en los primeros 3 meses, es decir, es tan alto como eso. Pero un paciente bien tratado, con una etiología aterotrombótica, por ejemplo, de pequeño vaso, el riesgo de recurrencia es tan bajo como del 3% al año. Entonces, yo creo que es muy importante entender que nuestro trabajo como médicos y en particular como internistas es buscar la etiología con los estudios de abordaje para ello y darlo de alta con un tratamiento de prevención secundaria preciso. Excelente. Sí, fíjate que a raíz de esa respuesta que mencionas, hay otra pregunta aquí respecto a la terapia antitrombótica que recomiendas para prevenir recurrencias, pero pues lo has contestado
testado bastante bien porque depende de cada paciente, se tiene que individualizar cada paciente, ¿verdad? Y ver la causa de lo que detonó que desarrollase un evento cerebral isquémico. Aquí hay otra pregunta siendo la escala ASPEX una escala topográfica cuantitativa para evaluar los cambios isquémicos en los estudios iniciales de la tomografía craneal en pacientes con un evento vascular cerebral isquémico, aquí la pregunta es, ¿quién hace esa escala? ¿El radiólogo o sea, el que hace el estudio o el neurólogo? Todos, incluyendo el internista. La escala está hecha, sí, la escala está hecha para que la vea cualquier médico porque está simplificada. Es decir, en realidad está hecha para que sin saber anatomía precisa del cerebro en un ataque, podamos aprender a ver 10 regiones en forma sistemática y aprendamos a identificar que no es tan difícil cuando se empieza a buscar en forma sistemática estas áreas y empieza uno a restarle puntos basados en los cambios discretos en el contraste o en la densidad del tejido. Y la variabilidad interobservador es baja, es decir, cuando nosotros analizamos cuál es la variabilidad entre un neuroradiólogo, un radiólogo, un neurólogo, un internista, es bastante buena la escala porque la variabilidad es baja y nos permite tomar decisiones en una sala de urgencias. Ahora, hay muchos hospitales en México y en todo el mundo en donde quien toma a veces la decisión es el internista o es el urgenciólogo y la escala ASPEC es de uso rutinario, como lo es las escalas clínicas. El NIH es una escala para todos. Cualquier médico, nuestros médicos estudiantes, los residentes usan las escalas y son escalas hechas para el uso cotidiano sin importar la especialidad. Perfecto, muy bien. Y aquí también otra pregunta respecto a la presentación clínica de las personas con un evento vascular cerebral. ¿Qué escala de valoración consideras tú más útil para detectar que una persona lo está teniendo, ya sea en el área prehospitalaria o en el hospital? O sea, hay varias como el FAST, FASTER, Cincinnati, pero el Cincinnati creo que esta es para cuando dices tú, pues este paciente es probable que se trombolice, ¿verdad? Pero de todas las escalas, ¿cuál es la que tú consideras que es más útil para detectar rápidamente que la persona está teniendo un evento vascular cerebral? Bueno, la escala más útil siempre es la más sencilla, la que es más fácil de recordar. Y yo sigo creyendo que la escala de 3 variables clínicas es suficiente, que es básicamente la de Cincinnati, y que desde el punto de vista promocional en Estados Unidos se conoce como FAST, y que en español no hemos encontrado la ideal. Ha habido varias. Hemos pasado por el acrónimo DALE, después PICALE, después Héroe, y ahora más recientemente Camaleón. Y bueno, todas estas tienen como finalidad recordar 3 datos clínicos: la cara desviada, o sea, la boca desviada, debilidad de un brazo o pierna y trastorno del lenguaje. Con estos 3 datos ya tenemos una probabilidad de identificar un infarto cerebral por arriba del 70%, que es bastante. Entonces yo creo que es lo más útil. Lo tiene que saber la gente, el pueblo, la comunidad, el paramédico sin duda para hacer la llamada prehospitalaria, el médico o la enfermera que está en el triage para poder mandar rápido al paciente a un área de urgencias y por supuesto cualquiera de los que recibamos un paciente. Ya la escala NIH, esa ya es la escala para el médico que está en urgencias, el urgenciólogo, el internista, el neurólogo, el neurocirujano, el que le toque estar ahí de guardia, ese que tiene que aprender a usar la escala NIH. Recordemos que esta escala la hace enfermería en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, NIH lo hace la enfermera que recibe al paciente. O sea que no hay razón para no usarlo nosotros. Claro, muy bien. Déjame ver aquí, creo que teníamos otra pregunta. ¿Quién más? Que tengo varias ventanas abiertas. Aquí está. Ok. Respecto a la trombolisis, mencionaste los 2 trombolíticos que están aprobados para esto, que son el RTPA y TNK. ¿Existe alguna preferencia para alguno? Que ya mostraste evidencias de uno y de otro, ¿verdad? Tú en lo particular, ¿con cuál consideras tú que es mejor trombolizar al paciente? Bueno, en la actualidad el medicamento con más evidencia sigue siendo el RTPA. Yo tengo fuerte predilección por usarlo porque sé que tiene nivel de evidencia más alto.
hay más experiencia. Sin embargo, no tengo duda que la evidencia vaya a aumentar con TNT Plaza y que probablemente en un futuro próximo vaya a desplazar el RTPA. Ahorita yo diría que mi sugerencia personal sería usar RTPA, y si no tenemos RTPA y tenemos el TNK, usar TNK. Ok, perfecto. Y bueno, ya para concluir una pregunta mía. Los cardiólogos hemodinamistas tienen, digamos, para decir, este es un cardiólogo hemodinamista que por año hace tanto número de procedimientos. Ustedes como neurólogos certificados en este tipo de procedimientos, en trombectomías o terapia endovascular, ¿tienen un número de procedimientos al año como para decir, este doctor es un experto en este tipo de tratamiento? Es una buena pregunta. Para fines de certificación piden actualmente 15, creo, por año, que es un número bajo, pero la intención es aumentarlo, porque todavía la trombectomía no tiene el número de procedimientos que tiene un cardiólogo. Ok. Por ejemplo, para entrar en un proyecto de investigación multicéntrico, en trombectomía piden esa cantidad, piden 15 nada más. O sea, es decir, no es tan alto como en el caso de un cardiólogo. Pero la razón es porque se adapta el número a la realidad. Algunos tenemos temporadas con una alta frecuencia de uso de trombectomía, es como todo. De repente tenemos varios procedimientos a la semana o al mes, a veces baja un poquito, pero ese sería, digamos, el número estándar. Eh, la verdad, debo de aclarar que con los materiales más nuevos, con los catéteres más nuevos, cada vez el procedimiento es técnicamente más fácil. Hemos abierto arterias cerebrales media en 15 minutos, es decir, desde que uno entra y hace el abordaje y uno saca el trombo y recanaliza, pasan a veces 15 minutos, es decir, es más rápido a veces que hacer un estudio de imagen, el mismo procedimiento de trombectomía con los materiales cuando los tenemos a la mano y lo podemos hacer rápido. Entonces, no tengo duda que es un procedimiento cada vez más accesible. Y el médico se prepara más que para aprender a hacer un procedimiento bien. El médico se prepara, el intervencionista, para poder, en el caso raro, pero en el caso que ocurra una complicación, poderlo solucionar. Y esa es la razón de la especialidad. Es decir, uno se hace especialista en cerebro desde el punto de vista endovascular, porque no solamente el procedimiento se puede hacer bien, sino que uno puede solucionar, en el caso de una complicación, correctamente. Excelente, sí, interesante. ¿Y sabes cuántos a nivel país hay especialistas en hacer trombectomías? Muy Sí, pocos, yo creo que muy pocos, ¿no? sí hay pocos, cada vez hay más. Recordemos que la terapia endovascular neurológica es una especialidad multidisciplinaria, que, por ejemplo, un internista puede hacer neurología. Se recomienda un año de neurología vascular para hacerse, digamos, experto en la decisión y en la toma de cuidados médicos. Además, hacemos ultrasonidos carotídeos y transcraneales para evaluar al paciente. Y después hacemos terapia endovascular. Se oye largo, pero bueno, hay caminos que se pueden acortar. Y en el caso particular de la terapia endovascular, también es una especialidad para el neuroradiólogo y es una especialidad para el neurocirujano. Es decir, es una especialidad que reúne 3 ramas troncales: la quirúrgica, la médica y la radiológica. Eso lo hace interesante porque hemos tenido muchos de nosotros fellows bueno, por ejemplo, mi formación fue al lado de neurocirujanos y de neuroradiólogos, y eso enriquece mucho las discusiones de los pacientes. Cuando uno ha tenido oportunidad de estar fuera del país, también uno encuentra salas de hemodinamia en donde se reúnen las 3 especialidades y las discusiones son muy enriquecedoras, de tal manera que es un área de oportunidad para el internista que le gusta el intervencionismo, como lo hace un cardiólogo. Y pues definitivamente el abordaje en estos pacientes multidisciplinario, ¿verdad? Y definitivamente participan internistas, neuro, el radiólogo, etcétera. Bueno, y ya para concluir y pues agradeciéndote tu excelente conferencia y las respuestas a todas estas preguntas, el 29 de octubre es el Día Mundial del EBC, ¿verdad? ¿Hay alguna iniciativa a nivel país que pueda
aplicar la gente en su hospital o en su área de trabajo como para decir queremos prevenir este tipo de situaciones en nuestro país, porque sabemos que la mortalidad cardiovascular es alta y en segundo lugar las personas que mueren son por un evento vascular cerebral. Entonces, aquí hay algo que se esté haciendo a nivel país para prevenirlo. Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque sería muy bueno que Medicina Interna se una a las iniciativas. Son ustedes, en general, Medicina Interna tiene un número de especialistas muy alto en el país, y sería muy padre que las asociaciones de Medicina Interna y otras más se unan en esta campaña. México ha participado desde hace ya muchos años con la campaña de la World Stroke Organization, que se le llama la World Stroke Campaign, que es el día 29 de octubre, como bien mencionas. Ha habido hemos participado desde hace mucho tiempo, hemos sido miembros del Consejo Internacional del World Stroke Campaign de ese día, el World Stroke Day, el 29 de octubre, y hemos tenido inclusive participaciones muy destacadas. Nuevo León, por ejemplo, tuvo un primer lugar a nivel internacional cuando hicimos una campaña que llegó al área rural. Eso gustó mucho a nivel internacional. Después tuvimos una buena participación a nivel nacional, y cada año se hace. Y entonces, ustedes como asociación pueden inscribir a la asociación y hacer una campaña nacional en la página de la World Stroke Organization y poner que es una iniciativa de la Asociación de Medicina Interna. Y hay en esa página muchas ideas de cómo poder participar, que van desde campañas educativas hasta hacer actividades de detección temprana de factores de riesgo. Hay actividades inclusive en las escuelas primarias con la educación pública. En Brasil hay una campaña muy bonita en primaria. Cada cosa que hagamos se puede inscribir y eso pone en el mapa a su asociación y pone en el mapa al país. Fíjate qué bien, definitivamente está como los del Día Mundial de la Trombosis, el 13 de octubre, ¿verdad? Que tienen su página y pues cómo puede uno participar. Pues sí, muy buena iniciativa que nuestro colegio haga algo así a nivel nacional a través de sus filiales que tienen en casi todos los estados de la República. Y bueno, ahora sí, ya para concluir, Fernando, doctor Fernando, un último mensaje que nos quieras dar aquí a la audiencia respecto a cómo prevenir este tipo de eventos isquémicos en nuestros pacientes o qué hacer en el paciente que ya tuvo una terapia endovascular. ¿Cuáles serían tus mensajes clave para nosotros como internistas? Pero yo creo que todos estamos involucrados de alguna manera en esta enfermedad, porque es una enfermedad que, si lo vemos objetivamente, en realidad es el resultado de algo crónico. Es decir, cuando una arteria tiene un daño endotelial, que se inestabiliza y genera un trombo que provoca a su vez una oclusión de un vaso sanguíneo cerebral, es porque en realidad hemos ido acumulando riesgos. Es decir, esto empieza desde la edad temprana. El sobrepeso, la obesidad, la no detección de la hipertensión, el mal manejo de la hipertensión, la diabetes, etcétera. Todos los factores de riesgo pues simplemente se van sumando a lo largo del tiempo hasta que se rompe un equilibrio que nuestro organismo trata de mantener el mayor tiempo posible, y es cuando hay esta ruptura del equilibrio que viene un trombo, y ese trombo es el que viene a generar el infarto. Es decir, definitivamente la prevención primaria desde edad temprana es fundamental, y no se diga medicina interna, el rol que tiene en esto es prioritario. Por otro lado, cuando ya ocurre un infarto cerebral, bien importante recalcar que hay que definir la etiología para hacer prevención secundaria correcta. No todo es aspirina, no todo es estatina, hay que buscar la etiología para dar el tratamiento correcto, y hay que cambiar estilos de vida porque es parte del tratamiento, el modificar los factores de riesgo. De nuevo, medicina interna tiene un rol fundamental en todo esto, y yo creo que el mensaje más importante es, primero, que es una enfermedad muy prevalente, es una enfermedad que está en los primeros lugares de mortalidad en todo el mundo, y yo creo que hay que integrar esta prioridad en cada uno de nuestros hospitales para que podamos trabajar desde edad temprana, cuando ocurre el infarto, y tratarlo correctamente, y sin duda la prevención secundaria también fortalecerlo en el país. Sí, definitivamente, eso es muy cierto, ¿verdad? Pues bueno, muchas gracias nuevamente por
participar con nuestro colegio, con esta excelente conferencia. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron para escuchar al doctor Fernando Góngora. También para algunos que están ahorita en el curso internacional, pues algunos conectados y otros pues en terminando evento. Solamente recordarles también que CEMIM sigue a la vanguardia con sus eventos académicos. Vamos a tener del 24 al 26 de agosto el segundo Congreso de Médicas Internistas, organizado por este honorable Consejo Directivo. Vamos a tener este evento de manera virtual y pues también es un programa académico muy, muy interesante, para lo cual les invitamos a que estén al pendiente en la página del colegio para todas las notificaciones y a los chats que tenemos. Y bueno, pues agradecer nuevamente a todos ustedes, doctor Fernando, CEMIM, esta oportunidad de estar con ustedes. Que tengan todos muy buenas noches. Saludos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.